gusto estar acá. Y bueno, un poco algunas cosas se han ido mencionando en la charla. Me parece que me pareció súper relevante lo que la charla de Marcelo en relación a hablar de la pesquisa neonatal, porque él dio números globales, pero si uno separa la respuesta en pacientes en pesquisa por número de copias, los pacientes con 3 copias, por ejemplo, tienen desarrollo normal y los pacientes con 2 copias tienen un desarrollo cercano al normal, con lo cual en una enfermedad que uno tiene el concepto de que es una enfermedad devastadora, que uno recordaba el paciente de 7 meses ventilado en terapia, los pacientes con complicaciones severas, pensar que ese paciente que iba a terminar estando en terapia intensiva ventilado pasa a ser un chico con un desarrollo casi normal, habla del impacto que tiene la posibilidad de pesquisa en atrofia espinal. Un poco como decía Soledad, nosotros estamos, digamos, es una cosa interesante porque, como hablaba Marcelo, es un mismo mecanismo genético, pero en base a la adaptación del SMN2 es una patología con un espectro amplio de presentación. Entonces tenemos desde la presentación pediátrica o que es la forma más frecuente del AM1 con compromiso severo, hasta la presentación en el adulto. Un poco esto ya lo mencionaron, que es la clasificación en base a tipo 0, 1, 2 y 3 y 4, que esto va a ir probablemente cambiando, porque imagínense que yo digo un paciente AM1 que está deambulando, entonces como que hay un contrasentido, porque en realidad por número de copias ese paciente debería haber tenido una forma tipo 1, pero como tuvo un tratamiento por screening neonatal, es un paciente que en realidad está deambulando, entonces no lo consideraría un AM1, entonces ahí es donde está cambiando la forma de pensar y de clasificar, y se tendería a ir hacia una clasificación más funcional en relación al mayor hito motor logrado. Y esto un poco como una cosa global, uno sabe desde la evaluación que uno cuando está frente a un paciente, digamos, acá sí me parece interesante que esto es en el caso de que uno no cuente con un screening neonatal. Igual hay un porcentaje chiquitito de pacientes, que es lo que Marcelo mencionaba, de los pacientes que tienen mutaciones puntuales, que van a quedar por fuera del screening. Entonces, si bien es, si mal no recuerdo, menos de un 5% los que pueden tener esto, que no los pesquisa una pesquisa neonatal, vamos a tener que seguir teniendo la cabeza entrenada para identificar pacientes con atrofia espinal, pero el menor porcentaje de pacientes. Entonces, obviamente uno, como siempre, determinás cuándo fue el inicio de los síntomas, los movimientos fetales de ese bebé, si hay un antecedente familiar, no tanto para AME, sino para otras enfermedades neuromusculares, consanguinidad, cómo fue ese embarazo, antecedentes, por ejemplo, muchos pacientes AME, más las formas tipo 0, tienen embarazos complicados porque en realidad en la situación de parto no es solo trabajo de la mamá, sino también el bebé tiene cierta función o rol en lo que es el parto, entonces hay pacientes tipo 0 que han tenido partos distóxicos, entonces ahí hay toda una cuestión en lo que son los antecedentes, principalmente, digamos, esos pacientes van a ser pacientes que después van a estar probablemente en las terapias neonatales. Antecedentes de aborto, inicio de síntomas, esto es más como una cuestión general, la presencia o no de convulsiones, hay enfermedades neuromusculares que tienen asociados signos de primer motoneurona, y cómo es el desarrollo psicomotor de estos pacientes. Obviamente en cuanto a la fuerza, evaluar debilidad, evaluar funcionalidad, en pediatría es mucho más difícil usar las escalas de evaluación de fuerza, la posibilidad de un dinamómetro, en pacientes más grandes hay cada vez más publicaciones del uso de dinamómetro y la fuerza de mano como una especie de, digamos, de evaluador de fuerza global, por lo menos en atrofia espinal, la presencia o no de fasciculaciones, que en pediatría es mucho más difícil ver fasciculaciones, normalmente en pacientes AME uno puede iniciar a ver las fasciculaciones linguales, pero tampoco es fácil ver la fasciculación en un bebé que uno no le puede decir abrí la boca, veo tu lengua, el bebé llora, hay que tratar de buscarlas, digamos, no es tan fácil. Obviamente el tono es lo principal, el tono, la postura, evaluar cómo está ese bebé. Para otras enfermedades neuromusculares uno puede evaluar, bueno, cómo está la escápula, qué tono de llanto tiene, qué tan fuerte o potente es esa tos, la presencia o no de temblor, como decía Soledad. Y
un poco esto. Uno cuando piensa en lo más frecuente, que es el AME tipo 1, sabiendo que es aproximadamente el 60% de los pacientes con AME, entonces yo voy a centrarme un poco más en la evaluación de estos pacientes. Lo principal es evaluar el tono. El tono, como todos saben, es la resistencia al movimiento pasivo, pero en pediatría es fundamental verlo desde la postura de ese bebé. Ustedes, como una cosa así muy general, el bebé viene de esa postura en semiflexión de la vida intrauterina y esa postura en semiflexión la mantiene los primeros meses de vida. Entonces, un paciente que no mantiene la postura de semiflexión ya es un paciente que tiene que llamar la atención en cuanto a lo que es el tono. Obviamente yo voy a también evaluar lo que es músculos antigravitatorios, pero los bebés muy chiquititos no tienen tantas posturas contra gravedad, están más sostenidos, pero tienen que mantener esta semiflexión. Después obviamente uno evalúa cinturas, movilidad, etc. Muy importante en pediatría es ver la actitud, cómo está este bebé boca arriba, cómo está el bebé boca abajo, cómo está este bebé upa de la mamá, digamos. Estas cosas que a veces las abuelas identifican antes que el pediatra, es importante tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque, digamos, la abuela tiene la experiencia de ver otros bebés o de haber tenido bebés, digamos, pero muchas veces esto es que a la mamá le cuesta sostener este bebé porque como que se le desarma en brazos. Bueno, todo esto habla de un tono postural. ¿Cómo es la fase? ¿Cómo es la interacción? Estos bebés tienen buen nivel cognitivo, tienen buena interacción con el medio, con lo cual uno ahí, si bien evaluar el desarrollo más desde lo cognitivo en un bebé chiquitito es más complicado, digamos, pero uno ve cómo es su interacción, qué tipo de respiración tiene, qué músculos están usando. Si hay además, más que nada también para las no 5Q u otras enfermedades, la presencia de artrogrifosis, la presencia de contracturas tempranas, si hay atrofia o no hay atrofia. Los bebés, como son más regordetes, a veces ver la atrofia no es tan fácil, aunque uno puede ver bebés muy hipotróficos, entonces uno ahí le llama la atención eso también. Si hay la presencia de hipertrofia muscular, si bien uno siempre asocia, lo vamos a ver después, la hipertrofia muscular más a las distrofias, los pacientes con AME3 pueden tener hipertrofia gemelar, por ejemplo, entonces es más complicado todavía para diferenciar una AME3 de, por ejemplo, no sé, una distrofia, un Becker o otra distrofia muscular. La palpación muscular, esto es importante, normalmente son bebés que uno al tocarlos son blanditos. La presencia de fenómeno miotónico no es más fácil evaluar a la mamá del bebé con miotonía congénita que al bebé, porque en el bebé no vamos a ver miotonía, uno tiene que ir a buscar miotonía en la madre. Habitualmente el fenómeno miotónico aparece más después de los 4 o 5 años, en, por ejemplo, lo que son los pacientes con Steiner, y la presencia o no de fasciculaciones. Y desde el examen físico uno tiene que, como dirían los maestros de clínica, hacer una evaluación global, porque si yo tengo un bebé que es hipotónico y tiene marcada esplenomegalia, bueno, puedo buscar alguna enfermedad de depósito. Si es un bebé que tiene alteración en los genitales, pensaré en un Prader-Willi. Si tiene una mamá con una miotonía en mano, pensaré que ese bebé con una hipotonía neonatal probablemente sea una miotonía congénita, digamos. La tracción asentado es importante en el sentido que cuando yo tracciono un bebé asentado, por más que ese bebé sea chiquitito, cuando yo lo llevo al sentado hay segundos que tiene control de cabeza. Entonces, ver cómo es el control, ver si después en la tracción asentado el bebé empieza a tener una tracción asentado activa, entonces él hace fuerza para llegar al sentado. Obviamente evaluar fuerza en bebés es difícil, normalmente uno busca, aunque suena malvado, busca el llanto, porque cuando el bebé está enojado ofrece mucha más resistencia. La amplitud y el rango de movimiento. Entonces, normalmente los ángulos los rangos articulares en los bebés chiquititos son menores, por eso el bebé está en esta postura de semiflexión. Es menor el ángulo popliteo, es menor el ángulo en lo que son en cadera para los aductores, es menor el ángulo en bíceps. Entonces, si uno ve un bebé como con mucha amplitud de rango articular, uno puede pensar que este bebé tenga hipotonía o debilidad.
Ahí entra, por ejemplo, el campo de los bebés que tienen hiperlaxitud, donde a veces ese bebé es hiperlaxo y tiene un mayor rango articular y uno va viendo lo hipotónico, pero en realidad es más por la hiperlaxitud, que a veces se puede asociar también a algunas miopatías, que a una debilidad en sí. Y obviamente esto es súper importante y más importante en AM1 y AM2 es la presencia o no de los reflejos osteotendinosos. Otras cuestiones a evaluar, bueno, si existe tos, si es adquirida o no es adquirida, si hay oftalmoplejía. Por ejemplo, en hipotonía del lactante, una cosa fundamental es ver cómo está la pupila, si ese bebé consulta por una hipotonía aguda y el bebé está severamente hipotónico y no tiene respuesta fotomotora o tiene un ojo midriático, bueno, según de dónde viene, uno puede pensar que este chico por ahí tiene un botulismo del lactante. Entonces, ver otras cosas es importante para los diagnósticos. Bueno, si hay disfunción pupilar, cómo es el fotomotor, cómo es la expresión, si este bebé tiene estridor o no tiene estridor. Esto pensando más que nada no en atrofia espinal en particular, sino en AME en general. Bueno, esto más o menos lo hemos marcado recién. Y acá, esperen que pase un poquitito rápido porque me quedó ahí en atrofia espinal una cosa importante, y esto más que nada en relación principalmente a lo que es la patología vascular, cada vez sabemos más que la atrofia espinal no es solamente una patología de motoneurona. Entonces son pacientes que también tienen disfunción a nivel de músculo, son pacientes que tienen disfunción a nivel de placa, entonces si bien no se comportan como una miastenia, tienen alteración de placa neuromuscular, por eso ha habido grupos que en pacientes AM2 y AM3 propusieron el uso de piridostigmina, algunos la relacionan como que funciona, por eso además de la debilidad en pacientes, más los 2 y los 3 tienen mucha fatigabilidad en comparación a otras enfermedades neuromusculares. Hay pacientes AM1 en estudios de historia natural que han tenido cardiopatías estructurales, entonces hay algo más, independientemente de que hayan recibido o no una medicación, son los estudios previos a las medicaciones. Son pacientes con patología vascular, entonces es muy frecuente que hagan fenómenos vasovagales, entonces que tengan acrocianosis distal o que tengan fenómenos vasomotores en miembros. Son pacientes que pueden tener complicaciones renales, pacientes AM2 y AM3, muchos pueden tener nefrocalcinosis. Tienen complicaciones hepáticas, los pacientes AM2 y los AM3, muchos tienen hígado graso y tienen un perfil, digamos, con también insulinoresistencia, entonces hay cuestiones metabólicas en relación, esto también en relación a la función pancreática. Muy probablemente un paciente AME tenga más pérdida de masa ósea en relación a otro paciente neuromuscular, porque también tienen un funcionamiento diferente de lo que es el osteoclasto. Entonces uno la piensa la patología o a la atrofia espinal como más allá de solo la motoneurona, y a veces principalmente lo que es la acrocianosis. Uno puede en un bebé con hipotonía que presente estos fenómenos vasomotores también pensar o orientar a la atrofia espinal. Obviamente dentro del espectro del niño hipotónico hay un montón de patologías, pero lo que uno tiene que pensar es que, como mencionaba en las charlas anteriores, que lo más frecuente o lo más probable, arrancando, digamos, por lo estadístico, es que el bebé pueda tener una atrofia muscular tipo 1. Muchas veces uno, en un pensamiento muy simplista, trata de descartar eso y en base a eso decir, bueno, descarto una atrofia espinal, busco por ahí otra cosa. Y acá arrancamos un poco con la clínica y un poco yo uso esta clasificación mezclando la de AM1, 2 y 3 y la más funcional, los no sedestadores, donde hay que arrancar primero por lo que es el desarrollo normal. Entonces, esto es una tabla que es hecha acá, es nacional, en cuanto uno dice, bueno, porque es cierto que el pediatra normalmente nace, es más probable que un adulto se enferme de algo que un niño se enferme de algo. La mayoría de los pediátricos son pacientes normales y el pediatra trabaja principalmente en la prevención y en la normalidad, pero no todos los pacientes son normales. Entonces, una cuestión es esto, identificar desvíos del desarrollo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que la mayoría de los bebés van a llevar la cabeza alineada a los 2 meses. Hasta los 4 meses uno lo podría esperar porque entra dentro de los percentilos de desarrollo normal. Pero si es un bebé de 4 meses y yo veo que está lejos de lograr un control cefálico,
tengo que pensar que algo está pasando. Entonces, por eso es muy importante, obviamente, el escenario ideal sería el escenario que presentó Marcelo, es decir, llegar que haya una pesquisa neonatal, porque es el escenario donde yo realmente sé que le voy a cambiar la historia a esos pacientes. Pero si no es así, es ir al diagnóstico más temprano. Entonces, yo tengo la sospecha clínica, es preferible un estudio molecular de más que enlentecer o retrasar el diagnóstico, porque factores pronósticos de respuesta a la medicación, el principal es edad del diagnóstico, edad de inicio del tratamiento. Entonces, si yo demoro el diagnóstico y consecuentemente también demoro el inicio del tratamiento, probablemente a ese paciente le vaya peor en cuanto a la respuesta. Y un poco es esto que nosotros, este paciente ya está más claramente sintomático, pero lo que uno ve primero es esta debilidad que es generalizada, pero es a predominio proximal y a predominio de miembros inferiores. Obviamente en el AME1 es mucho más notoria la debilidad generalizada, pero es claro que muchas veces la debilidad en miembros inferiores y más proximal de miembros inferiores es notoria. En AME2 el esquema es parecido, pero digamos, tienen mayor fuerza en miembros superiores, con lo cual eso a veces despista un poco, pero sí la debilidad es proximal y a predominio de miembros inferiores, como decía Soledad. Fasciculaciones, si llegáramos a poder ver, la tenemos que buscar más en boca, porque las fasciculaciones son más fasciculaciones linguales. Esta postura que se describe como postura en rana es esto que, fíjense que si uno tiene la imagen de un bebé recién nacido, la imagen del bebé que uno tiene, o los primeros meses, es en esta postura en semiflexión, que es la postura que cuando uno lo lleva al boca abajo, el bebé adopta normalmente, la postura en semiflexión. Este bebé no tiene una postura en semiflexión. Uno puede ver y a veces puede tener ciertas retracciones a nivel de muñeca o a nivel de codo. Esto va a ir en relación a la severidad o a la rápida o a la progresión de la enfermedad. Y esto es una foto, pero si no tuviera un video, vería que este bebé tiene una buena interacción con el medio. Acá hay un primer gran cambio en el abordaje de muchas enfermedades neuromusculares, pero principalmente con la atrofia espinal, que es lo de los cuidados proactivos. Es decir, habitualmente un bebé con un diagnóstico de una atrofia tipo 1, yo no voy a esperar el fallo ventilatorio para empezar a hacer una intervención temprana desde lo ventilatorio. Entonces estos son bebés que rápidamente uno avanza a la ventilación no invasiva nocturna o en las horas de sueño, pero uno tiene que ya rápidamente intervenir en eso. En esto, por ejemplo, lo que cambia, que era lo que mencionaba Soledad, digamos, es diferente la fuerza en la musculatura diafragmática que en los músculos intercostales. Entonces son pacientes que hacen tórax en campana. Cuando el paciente inicia una ventilación no invasiva temprana, hay trabajos donde el diámetro torácico marca cómo ese paciente está mejor. Entonces son pacientes con mejores diámetros torácicos que el paciente librado a evolución natural. Entonces esto en muchos aspectos, pero principalmente en lo nutricional y en lo ventilatorio, es fundamental el abordaje interdisciplinario y el manejo con un equipo y el manejo proactivo para mejorar, digamos, es lo primero que cambió la historia natural de estos pacientes, es esto, el manejo interdisciplinario del cuidado proactivo. Bueno, esto como mencionamos, el tórax en campana, la respiración predominantemente diafragmática y el requerimiento de soporte. Simétrico versus asimétrico, bueno, normalmente estos pacientes tienen debilidad simétrica, pero a veces, y más en los pacientes AME2 y AME3, en el inicio muy temprano, la debilidad puede ser sutilmente asimétrica. Entonces, ¿qué es lo que uno va a ver? Son pacientes que no tienen el rolado, entonces son bebés que como uno lo pone, el bebé queda, no tienen ni siquiera la intención de iniciar el rolado, la marcada hipotonía de tronco. En los AME tipo 1 no logran el sentado, por eso esto de no sedestador, y el compromiso progresivo en los pares, lo que va significando el compromiso más de la función vulvar, trastorno de glutorio, trastorno ventilatorio, etcétera. Entonces fíjense, si acá nosotros vemos los dos videos, esto que yo les decía, en el bebé normal uno ve el predominio del tono flexor, el ángulo a nivel del hueco popliteo, la actividad espontánea, mientras que fíjense solamente la postura de miembros inferiores en el bebé con
hipotonía, donde está como más adherido al plano de la cama. Entonces esta imagen, que es lo que yo les decía, que muchas veces la abuela dice, el bebé es diferente, es en relación a esto. Aquel tiene la postura en semiflexión, este no tiene postura en semiflexión. Entonces eso ya habla de que hay un tono postural alterado. Fíjense que esto es mucho más notorio. Bueno, aquel primer bebé es un bebé con un AME tipo 1, fíjense un poco la postura. Estos videos ya es cuando él inició tratamiento, que ya, si bien el diagnóstico fue, digamos, no es un diagnóstico presintomático, sí tiene un diagnóstico en un momento adecuado, entonces el chico tiene una evolución diferente a lo que es la historia natural de la enfermedad. Y este es un video de dos hermanitos donde son hermanos, uno tiene un desarrollo normal, fíjense, la postura, el movimiento, y su hermanita con AME1. Entonces, un poco esto, la falta de movimiento de tronco, la postura en semiflexión, muchas veces tienen esta postura de la muñeca con cierta limitación a veces en el movimiento. Fíjense la cabeza, cómo al traccionarlo la cabeza cae. Ven que es un tórax, normalmente un bebé, cuando uno lo toma esta postura, el bebé tiende a hacer una contracción en el tronco, elevar algo el tronco, elevar algo la cabeza. Fíjense que normalmente estos bebés, los papás o las mamás o las abuelas dicen, lo tengo que manejar con mucho cuidado. Y acá sí ustedes pueden ver que es un chico que tiene interacción con el medio, claramente su tórax en campana, este en particular está gastrostomizado, con lo cual uno ya sabe que tiene una disfunción vulvar, pero digamos, y si ya acá uno nota la marcada o la hipotrofia que aparece a nivel muscular. Y un poco lo que mencionaba Marcelo, nosotros tenemos, ya en la vida intrauterina, estos bebés inician la pérdida de motoneuronas, con lo cual, si yo midiera, por ejemplo, que no es un método excelente, pero es algo que nos marca el nivel de neurofilamentos de estos bebés al nacimiento, ya está elevado. Entonces, si bien el bebé no es sintomático, ya tiene pérdida de motoneuronas. Entonces, la motoneurona, en el periodo prenatal, tenemos motoneuronas que ya van madurando y tomando una determinada función y motoneuronas que están en proceso de maduración. La afectación en la atrofia espinal no solo afecta la muerte de la motoneurona, no solo genera la muerte de la motoneurona, sino también afecta la maduración de esa motoneurona hacia una motoneurona funcional. Entonces, si yo estoy en un periodo prodrómico, probablemente tenga motoneuronas que ya están maduras, motoneuronas que ya murieron y motoneuronas que están en proceso de maduración. Ya cuando está sintomático, ya también voy a tener un porcentaje mayor de motoneuronas que ya murieron y motoneuronas en desarrollo. Pero yo lo que tengo es periodos donde el daño puede ser reversible. Mientras más tempranamente intervenga, más posibilite que esa motoneurona pueda tener un desarrollo normal, más probablemente ese bebé tenga una mejor respuesta terapéutica. Entonces tengo un periodo de silencio clínico, un periodo prodrómico, y un periodo de manifestaciones clínicas con lo que es la fenoconversión. En países donde ajustaron en la pesquisa neonatal, hay una cosa súper importante que es que una pesquisa para cualquier enfermedad no es solo un método de laboratorio para hacer un diagnóstico, sino es todo un programa de seguimiento. En relación a pesquisa se habla de unidades de emergencia neurogenética, donde al paciente rápidamente hay que, según las técnicas que se usen, tener un diagnóstico inicial, confirmar el diagnóstico, contactar a la familia, hablarle de la enfermedad, iniciar un tratamiento. En todo ese periodo, en algunos pacientes, en algunos países, podían llegar a tardar, cuando estaban ajustando esto, 1 mes y medio hasta que el paciente iniciaba el tratamiento. Cuando a ese mes y medio, ese paciente diagnosticado presintomático, lo evaluaban, ya era un paciente oligosintomático. Entonces, lo que pasa es que ahí, en un ojo experto, puede evaluar cambios que ya están presentes en 1 mes y medio. Esto tomando de modelos animales, traspolando al humano, el periodo inicial o el periodo ideal de tratamiento sería seguro menos del mes, perfecto antes de la primera semana de vida. No creo que lleguemos antes de la primera semana de vida, pero el periodo inicial sería antes de la primera semana de vida, lo mejor antes del mes de vida. Entonces, y acá yo les quiero mostrar un ejemplo.
Esto no es un diagnóstico por screening, pero Pedro tiene 3 años, ya tiene, no se llama Pedro obviamente, un diagnóstico de AME1 en tratamiento con nusinersen. Él inició tratamiento a los 10 meses, bastante tardío. Imagínense que un bebé AME1 con evolución de historia natural a los 10 meses ya estaba con asistencia ventilatoria, etcétera, etcétera. El chico con su tratamiento mejoró, es decir, pasó de estar ventilado muchas horas a poder a ir a una escuela, a estar solo con ventilación nocturna. Y los papás quieren tener otro bebé. Bueno, tuvieron otro bebé, se le dio consejo genético, opciones para el embarazo, etcétera, etcétera, tratamientos, expectativas, todo lo que quieran contar. Pero el que está sentado, los dos tienen un diagnóstico de AME1. Los dos, pero uno está tratado a los 11 meses y el otro, que son pacientes de soledad, el otro está tratado a los 8 días de vida. Entonces, fíjense cómo cambia radicalmente la historia de enfermedad. Entonces, la preocupación por este bebé que está sentado es ahora que hace quilombo en el colegio, digamos. Entonces, cómo cambia esto, lo que decía Marcelo, es decir, un diagnóstico, la angustia, la ansiedad, la preocupación de una familia, a qué están orientados. Pero este es un ejemplo claro de cómo la intervención temprana y el tratamiento temprano y la posibilidad de una pesquisa modifica mucho la historia de una enfermedad. Bueno, un poco lo que preguntaba en algún momento, complementarios. ¿Hace falta hacer complementarios? ¿Vale la pena los complementarios? En realidad en atrofia espinal, más en la 1 y en la 2, si uno ve el paciente, tiene la sospecha, es un paciente con debilidad proximal a predominio de miembros inferiores o generalizada con predominio de miembros inferiores, que uno sospecha con arreflexia que puede ser una atrofia espinal, primero es hacer el molecular. Digamos, el acceso al molecular ahora es relativamente sencillo, hay laboratorios que sponsorean el estudio, etcétera, así que uno orienta a hacer el molecular. Si ese molecular es negativo, nos podemos poner a pensar en otras cosas. Porque, por ejemplo, una CPK, que por ahí CPK, como decía Soledad, es más útil, la CPK del electromío en el AM3, pero también puede estar aumentada. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 1000 de CPK, no necesariamente voy a decir no es una atrofia espinal, porque la CPK puede estar aumentada, obviamente no 10.000 de CPK, porque una atrofia espinal no va a tener 10.000, pero 1.900, 1.500 de CPK pueden llegar a tener. ¿Cuándo un electromío? En realidad en el algoritmo diagnóstico el electromío entra cuando yo tengo una fuerte sospecha de atrofia espinal y el molecular me da negativo. Entonces, yo ahí digo, uy, el molecular es negativo, bueno, veamos, porque por ahí, si yo digo, no, fuertemente, porque tengo patrón de motoneurona en el electromío, digo, no, debe ser, bueno, por ahí uno puede buscar estos pacientes, por ejemplo, con mutaciones puntuales, donde en algunos métodos no los voy a ver de entrada, entonces, bueno, por ahí insisto en el estudio, buscando una atrofia espinal 5Q, en base al resultado de la electromiografía. La biopsia, la verdad, ahora no tiene mucho sentido biopsiar a estos pacientes, porque aparte uno lo que tiene que pensar es que acá corremos contra el tiempo. Entonces, si yo le pido un electromío, tarda 4 años en que le den el turno, el resultado, después le hago la biopsia, tarda 10 meses a que tenga la biopsia, qué sé yo, hago el diagnóstico y el chico ya está destruido. Entonces, ahí uno tiene que correr contra el tiempo. Entonces, sospecha de atrofia espinal por clínica, le pido el estudio molecular. Esto es algo interesante porque obviamente no todo lo que parece AME necesariamente va a ser AME. Es un recién nacido, sin ningún antecedente perinatológico, sin antecedentes familiares y consulta por, fíjense, lo primero, acá no tenemos mucho, 3, listo, ya vamos. Fíjense que tiene la postura en rana en miembros inferiores, pero en miembros superiores tiene buena postura en semiflexión. Si ustedes ven esto, no van a escuchar, tiene un llanto poderoso el niño. Miren cómo mueve los brazos, pero miren cómo tiene su postura en las piernas. Bueno, este nene inicialmente había empezado, fíjense el tronco, pero llamativamente tiene mucha fuerza en miembros superiores. Bueno, en realidad este nene lo que tenía, le buscaron AME, dio negativo y sangró una malformación AB medular. Entonces lo que tenía era una lesión medular. Principalmente, bueno, es este chico, lo que voy rápido es a mostrarles esto. Un diagnóstico diferencial importante en estos pacientes es, este paciente se sospechó AME,
se le pidió una CPK, el molecular dio negativo, pero la CPK dio de 5.000. Entonces ahí estos pacientes también pueden tener hipotonía marcada, reflexia, etcétera, pero el paciente tenía una resonancia con esta lesión de blanca, que esto recién se ve después de los 6 meses. Esto es interesante para múltiple, porque hay algunos trabajos de múltiple que dicen que parece múltiple y no es múltiple, y hay pacientes con merosina negativo, esta es una distrofia muscular merosina negativa, que tiene lesiones muy extensas de blanca. Los AME12 estadores, esto inició entre los 6 y los 18 meses, logran el sentado, esta clasificación que habían dicho, la reflexia no siempre generalizada, a veces los reflejos distales lo preservan, pero, y esto que sí, debilidad más proximal de miembros inferiores, y aparece esto, que es un temblor que se les denomina poliminimioclonus, que es característico de la atrofia espinal. Entonces, un paciente con debilidad proximal, a predominio de miembros inferiores, arrefléctico o hiporrefléctico, con polimioclonus o temblor, piensen primero en atrofia espinal y después buscan otras cosas. Con la evolución, aparición de escoliosis, retracciones. Es muy importante la retracción y el compromiso mandibular en pacientes adultos, entonces no pueden abrir la boca, tienen dificultades para la alimentación, aparece anquilosis, los trastornos vulvares, el trofismo. El gran desafío ahora para muchos pacientes AME1 medicados es que son pacientes que antes no nos preocupaban las columnas y ahora sí nos empiezan a preocupar las columnas, son pacientes que sobreviven y empiezan a tener escoliosis más tempranas. Y los tipo 3 deambuladores, que seguramente van a hablar más adelante, porque muchos son más pacientes adultos, va a variar en 3 o 3 veces según la edad de inicio de los síntomas y el diagnóstico. En general inician después del año y medio. La debilidad es proximal y es más predominante en miembros inferiores. Acá es donde es más difícil el diagnóstico, porque es diagnóstico diferencial de una distrofia de cinturas. No siempre están arreflécticos al inicio y a veces con el tiempo va apareciendo la arreflexia, y pueden tener una hipertrofia gemelar. Es decir, si yo les muestro el video de este nene con un Gowers y ustedes fíjense que tiene unas pantorrillas un poco marcaditas, uno dice, no, este puede ser un Duchenne, un Becker, una cosa así, pero bueno, este paciente tiene un AME tipo 3. Con el tiempo sí siempre evolucionan a la reflexia, a la hipotrofia, y según la evolución, a la pérdida de la deambulación. Estos son diagnósticos diferenciales, y por ahí esto es lo que me parece, y ya estoy terminando, es nosotros tenemos una clasificación, pero todo lo que son los cuidados estandarizados, el tratamiento farmacológico, va haciendo la aparición de nuevos fenotipos. Entonces probablemente esta clasificación vaya a ir cambiando y vamos a tener que empezar a pensar en otras formas o en otra clasificación de atrofia espinal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la charla. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Ya estamos deseosos de un café, me parece. Bueno. Gracias, Javier, por la charla. Te pregunto, cuando haces electromío, ¿qué ves en un AME neonatal? Bueno, el AME neonatal es difícil porque muchas veces los bebés hasta tienen electromiogramas que se le dice pseudomiopático, porque a veces tienen potenciales chiquititos, parece más una miopatía. No es, no, claro, entonces a veces, ya de por sí es difícil hacerle la electromiografía a un neonato, y las velocidades de conducción ni te cuento, digamos, pues son microscópicos, entonces es complicado hacer los estudios, pero muchas veces hasta es confuso. Yo tengo la experiencia de, me llaman una vez a hacer un estudio, hago el electromiograma, yo al paciente lo reviso, era un paciente con marcada hipotonía, estaba refléctico, pero cuando yo hago el electromiograma, dije, y para motoneurona no pega. Entonces lo informé como un electromiograma más miopático. Bueno, este bebé con el tiempo le repiten el electromío, ahí sí ya empieza a tener potenciales de unidad gigante o potenciales de PUM gigante, le piden el molecular y tiene un diagnóstico de una atrofia espinal, digamos. Y a mí siempre me queda, viste, cuando uno siempre queda con sus errores dando vuelta en la cabeza, y no, esto es algo que pasa. Entonces es difícil la electromiografía. Por eso... Coincidimos en el error. El último electromío que hice a un bebé fue en el 91 más o menos. Pero me encontré eso, que me piden un electromiograma de un neonato
y encontrás un poco de actividad denervatoria, pero no encontrás ningún patrón de motoneurona. Pero lo lógico es que no lo tenga porque no tuvo tiempo de reinervar. Exacto, si bien vos tenés, o por esto que yo decía de los neurofilamentos, uno asume que está denervando, pero hay como un proceso de maduración de la motoneurona, donde como que tampoco, entre que está la motoneurona madurando y no tiene tanto tiempo para reinervar, no ves eso. Por eso, en realidad, en neo, ponele, muchos tienen el triple esquema del neonato hipotónico, que es atrofia espinal, Prader-Willi y Steiner. Entonces a veces le hacen el combo de los tres, bueno, por ahí algunos le pegan. Pero, y tratan de no hacer tanta electromiografía, digamos, porque por un lado es complicado hacerla, segundo es muy variable y digamos esto, y es más, las velocidades de conducción en un neonato que no está mielinizado son, si la tuviera un adulto, son horrorosas. Vos tenés 30 de velocidad de conducción y vos decís, está desmielinizado. Y no, es la normal para ese bebé, digamos, porque todavía no mielinizaron, con lo cual las velocidades de conducción son mucho más lentas, digamos. Entonces, es complejo interpretar en neo la electromiografía, es complejo hacerla la electromiografía, y en particular en AME es más lo que te puede confundir. Por eso esto que decía Soledad y que destaco es uno tiene que tener la clínica muy presente, pensarlo, saber que aparte es como una urgencia poder diagnosticarlo, porque son pacientes que uno puede hacer algo por esos pacientes y que un tratamiento temprano modifica la enfermedad. Y bueno, y de última, hacer un molecular hecho de más, pero por lo menos ya lo descartaste, digamos. Gracias. Bueno, gracias a todos, los invito a un break. Vamos a volver a las 11:20, ¿sí? 11:15 los espero acá. Y antes de irse, pasen a verme, que les voy a tomar la asistencia para el certificado que les vamos a dar cuando terminemos la jornada.